moderna de la Iglesia. Pero también vamos a repasar el significado que tiene el nombre León, ¿no? Simboliza fuerza, coraje y liderazgo espiritual. Leo, así lo van a ver escrito en inglés por ahí en algunos medios de afuera. Es un nombre tradicional en la historia del papado, de hecho es el número 14, ¿no? Claro. En la historia de la Iglesia, asociado a esto lo que les decía, a León, el papa anterior, gran impulsor de la doctrina social de la Iglesia, la doctrina social moderna. Y también hay una historia de el fray León cercano a Francisco de Asís. Hay otro guiño, ¿no?, al Papa Francisco. Y querido Sergio Rubín, también te sumamos, querido Sergio, y pensamos en la importancia del nombre. ¿Qué significa elegir un nombre para ser recordado como papa por el resto de la vida? Bueno, significa que marca, por supuesto, un perfil. Cuando Jorge Bergoglio tomó el nombre de Francisco, obviamente de Francisco de Asís, obviamente hablaba de de la cercanía con los pobres, de la renovación de una iglesia que parecía muy imperial y muy rica, de la preocupación por el medio ambiente. Aquí, como ustedes venían comentando bien, obviamente remite a León XIII. León XIII es el fundador, digamos, de la doctrina social de la iglesia. Tuvo la primera encíclica social, la Rerum Novarum, de las cosas nuevas, y allí él hablaba muy duramente del tema de lo que explotaban a los más necesitados. Eran momentos de una sociedad industrial, pero muy cruel con los obreros, muy cruel con la gente pobre, había mucha explotación. Entonces el Papa denunciaba muy claramente todas estas situaciones en ese momento, en esa encíclica, pero a la vez también, esto es importante, oponiéndose fuertemente al socialismo, que creía que, por supuesto, que ese no era el camino y que además de las cuestiones sociales y económicas, además era, decía, una concepción, una ideología atea. Así que bueno, esto es realmente importante. Y hay un dato también curioso aquí en esto de León XIII, porque también era un papa que trabajó mucho el tema de la diplomacia, el tema de la presencia de la iglesia en el mundo, en aquel momento, fines del siglo XIX, pero particularmente se ocupó de tender lazos con los Estados Unidos y de fomentar la presencia católica en los Estados Unidos. Justamente este papa, que nació en Chicago, que es de origen norteamericano, pero que, como sabemos, vivió 18 años en Perú, primero como misionero y después como obispo de una diócesis muy pobre, ¿no? Pero bueno, es realmente todo, también es una serie de coincidencias, curiosamente, que se dan, Dominique, que me parecen realmente significativas de este pontífice que, por otra parte, sorprendió, porque si se pensaba, no sé, que los papas tenían que ser siempre italianos, bueno, vino un polaco. Si se pensaba que tenían que no podían ser nunca jesuitas, vino un jesuita, Jorge Bergoglio. Y otra cosa que decía, que nunca podían ser norteamericanos. Llegó. Y ahora vino un norteamericano. Así que mirá cómo se ha ido cambiando todo esto y se han ido rompiendo esquemas muy acendrados, Dominique, en la Iglesia Católica. Sergio, las coincidencias, hacías mención. Coincidencia, casualidad. Nosotros nos gusta un poquito también pensar en eso. Habrá que ver, después vamos a estar desarrollando un poquito más en esto de León y Francisco, la historia, y si tendrá algún guiño el Papa Francisco, ¿no? Ellos tenían una relación cercana importante. Absolutamente. Él, digamos, lo crea cardenal en el 2023, que estaba en Perú, y lo trae al Vaticano a un cargo, un ministerio del Vaticano, la Congregación para los Obispos, que es nada menos la que selecciona a los candidatos para ser obispos. O sea, imagínate la sintonía que tiene que haber con el Papa. Está perfectamente en línea con el Papa. Fíjate que lo mencionó 2 veces en el discurso. Bueno, no quiero ir a temas muy técnicos, pero realmente habló del diálogo, del encuentro, que era palabras que usaba permanentemente el Papa Francisco. O sea, está claramente en línea con Francisco, eso no hay ninguna duda. Por supuesto que cada papa tiene su impronta, no es un calco, no es una copia exacta, pero ciertamente está en línea con Francisco y está claro en sus palabras que va a continuar su legado, y eso es realmente significativo e implica también un reconocimiento a un camino de apertura, porque también habla de eso León XIV en su mensaje de hoy, un camino de apertura de todos a la iglesia, ciertamente significativo, siguiendo la senda
del Papa Francisco. Quédate con nosotros, Sergio. Lo quiero sumar a Gustavo Tubio en uno de nuestros móviles hoy en Telenoche porque hemos hecho referencia a la Orden de San Agustín,